Que nos sigue en las frecuencias de Radio Punto a nivel nacional e internacional. Esperamos que se encuentre muy bien, con salud, vida y trabajo, que es lo importante. Y también la invitación a usted para que se integre, como siempre lo hace, en redes sociales, a Facebook Live, YouTube y Twitter, hoy conocida como Plataforma X, para que comparta con nosotros su punto de vista sobre los temas que ponemos a discusión de lunes a viernes en esta mesa de Radio Punto. Obviamente su punto de vista es fundamental, importante, básico para nosotros, porque nos sirve para hacer esas mediciones que generalmente hacemos los fines de semana sobre cuál es el sentir, la percepción, la realidad del guatemalteco en temas como la economía, la política, la sociedad en su conjunto y temas colaterales. Hoy vamos a tocar un tema muy sensible, en el cual obviamente divergen las opiniones, y es el tema económico. Y fíjese usted, le voy a formular esa pregunta y sí me gustaría a usted que nos sigue en redes sociales su participación, porque ¿quién mejor que usted para decirnos cómo está su economía? Si considera que la economía está estable, si la canasta básica ha subido de precio, si los zapatos que usted compraba hace 3 meses están más baratos, si cuando usted abre su billetera y tiene la misma cantidad que tenía hace 6 meses, pues puede comprar exactamente lo mismo o más, o simplemente eso ya se diluyó. Eso vamos a tratar de entender hoy desde el punto de vista de la percepción, aunque yo en lo personal le digo, yo no creo que en economía juegue la percepción, ¿verdad? Ahí juega el día a día, el cash, lo que se tiene es lo que se vive. Pero sobre eso voy a conversar esta mañana, un análisis sobre percepción del consumidor de que todo está subiendo de precio. ¿Cómo lo entendemos técnicamente? Porque siempre hay una explicación para las cosas. Y nos va a acompañar, se encuentra en Brasil, no sé en qué lugar de ese bello país, ese gigante sudamericano, se encuentra el doctor Luis Velázquez, ex ministro de Economía y consultor y analista económico. Doctor Velázquez, en el lugar que se encuentre del bello Brasil, bienvenido, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, doctor Carlos Sanleo. Un saludo a usted, a su equipo de trabajo y a nuestros oyentes en Guatemala, hermanos migrantes y en todo el mundo. Me encuentro en Novo Hamburgo, Río do Sul, Brasil, que venimos con mi hijo Luis Antonio a hacer trabajo voluntario con la Fundación Global Empowerment Mission y hemos estado trayendo ayuda a miles de familias que están en condiciones muy difíciles. Por cierto, que vamos a tocar el tema económico. Esto es algo nunca antes visto y me parece que económicamente les va a llevar unos 5 años recuperar esta situación muy catastrófica. Pero este es tema para otro programa. Así que invito a los amigos del mundo a ser solidarios con nuestros hermanos de Brasil y que puedan ayudar en la medida de lo que corresponde, porque hay millones de personas que están sufriendo muchísimo acá, doctor Leo. Ahora, doctor Velázquez, en el caso de Guatemala, por ejemplo, ¿cuál es el análisis que usted nos hace para poder entender si realmente tenemos una elevación en el índice de precios al consumidor o la economía se ha venido fortaleciendo y pues las cosas están tranquilas para el bolsillo del guatemalteco? Definitivamente no podemos estar tranquilos ni en Guatemala ni en el mundo, porque de marzo 2020 a la fecha han habido una serie de sucesos que han sido pésimos para el mundo y que definitivamente nos están afectando de una forma directa e indirectamente. Y algunos ejemplos concretos. Personas que tenían tasas de financiamiento de una vivienda o de una empresa mayor que tenían una tasa del 6% de interés anual sobre saldos, ahora están pagando una tasa de un 7.5%. Eso significa que en 3 años hay un incremento del 25% de la tasa de interés, es decir, del costo del dinero.
o lo podríamos ver cuánto vale un galón de combustible, de diésel o de gasolina, o cuánto vale una libra de frijol o arroz en el mercado o una docena de huevos. Entonces, esto es una realidad del doctor Carlos Sanleu y debe de ser una llamada de atención para las nuevas autoridades para que se pongan las pilas y que le den la importancia al tema económico. El pésimo manejo a nivel mundial del tema del coronavirus impactó tremendo. Ese es un factor importante a tomar en cuenta a partir de marzo 2020. Eso pegó en los granos básicos, en los combustibles, pegó en el gas, hablo de los mercados internacionales, en la logística y el mal manejo en Estados Unidos de la economía a través de los demócratas de Biden y de la Fed, un pésimo manejo porque empezaron a subir la tasa de interés y eso ha afectado a todo el mundo. Personas en Estados Unidos que pagaban un interés de un 2 a 2.5% anual para una vivienda a 30 años, hoy están pagando 3 veces a 7.5. Y además los programas sociales que empezaron a manejar en Estados Unidos sin respaldo, empezaron a imprimir dinero de forma irresponsable, sin respaldo, y eso creó una inflación en Estados Unidos, la subida de las tasas de interés. Después vinieron los magos expertos que para controlar la inflación había que subir más la tasa de interés y eso causa definitivamente una subida en los gastos financieros en las empresas, en los costos de producción. Y para que tenga una idea, ahora que estoy en Brasil, estoy viendo que una tasa accesible es al 15%. Hay empresas y personas que tienen tasas del 18 y 21% anual. Entonces, imagínese usted lo que eso ha subido. Luego, después del coronavirus, después del mal manejo de la economía de parte de Estados Unidos, después de las subidas de interés, nos viene la guerra con Ucrania. Eso otra vez vuelve a generar subida de precios de los granos básicos, subida de los combustibles, del gas, sigue subiendo la tasa de interés, la incertidumbre, y eso empieza a pegar bastante fuerte. Posteriormente viene el problema de octubre del año pasado, cuando extremistas terroristas atacan a la gente de Israel y cometieron una masacre. Entonces, eso crea también una serie de especulaciones a nivel mundial y luego los ataques de estos grupos extremistas de los Houthis en la parte del Medio Oriente, donde los barcos se tienen que desviar más de 10 días para llegar a su destino. Entonces, eso definitivamente crea una serie de condiciones de percepción que no ayudan y también la amenaza permanente de China con Taiwán. Entonces, eso definitivamente ha creado, en concreto, que en Guatemala todo haya subido y la pregunta es, ¿qué hacer entonces ante esa situación? Propuestas concretas. El gobierno debe ponerse a trabajar incansablemente para transmitir certeza jurídica, para entrarle de una vez por todas a una ejecución del presupuesto nacional de forma transparente en los 340 municipios, en las 33,000 comunidades, en hacer la infraestructura que corresponde en puertos, aeropuertos, en carreteras, en dar la certeza jurídica, la confianza, enfocarse en atraer miles de millones de dólares y aprovechar el concepto de la relocalización, el nearshoring, facilitar la tarea a los empresarios para que podamos producir y podamos generar más empleos y por ende vamos a pagar nuestros impuestos también. Y en ese sentido, fijar políticas públicas para el corto, mediano y largo plazo
que ayuden realmente a la creación de millones de empleos. Entonces, veíamos por ahí un titular en uno de los medios de comunicación donde decía que ahora el costo de la canasta básica de más de 60 productos para una familia de 5 personas sobrepasaba los 10,000. Pero si solo trabaja uno o si solo hay trabajo para uno y esta persona gana el salario mínimo, no va a poder contribuir a mantener a su familia bajo ese esquema. Pero si tenemos atracción de inversiones, creación de empleos y generación de oportunidades, entonces ya no va a trabajar uno, va a trabajar el esposo, la esposa y probablemente el hijo mayor o probablemente los 3 hijos. Entonces ahí ya la situación se compone. Así que en concreto, doctor Leo, si hay un incremento de los precios en general, la población lo está resintiendo y la única forma de entrar a mejorar esa situación es a través de la libre competencia, a través de motivar las inversiones de capital nacional e internacional y crear millones de empleos, pero también mandar mensajes claros de certeza jurídica, no subir impuestos. Por ejemplo, ahí escuché que algunos alcaldes, que me parece que de una forma irresponsable, quieren poner algunos impuestos para la generación de energía. Por el amor de Dios, si lo que necesitamos es atraer inversiones, no espantarlas. Así que estos alcaldes, en lugar de estar con ideas que no tienen sentido, mejor que se pongan a trabajar, que se encarguen de producir y de generar las condiciones para que las inversiones lleguen a sus municipios. Interesante el contexto que nos coloca doctor Velázquez. Sin embargo, hablando propiamente desde el bolsillo del consumidor, acá tengo varios comentarios, le comparto algunos. Muy buen día para María Ávila, también para Lorena Reyes. Por ejemplo, Eugenio Baquiash dice, no es percepción, es evidente el aumento de precios. Lorena Reyes dice, la canasta básica por las nubes. Un ejemplo, un whisky, 8 quetzales. Un manojo de rábano, 10 quetzales. Una libra de papa, 8 quetzales. Una libra de jote, 10 quetzales. O sea, doctor, desde el punto de vista macroeconómico, muy bien, ¿verdad? Que la economía del mundo funciona por esto, por otro, que Ucrania, que Israel, que Palestina, tantas cosas más. Claro, son factores que afectan, que alteran los índices económicos a nivel mundial. Pero si nos centramos en el bolsillo del consumidor, porque vea usted, como en todas las sociedades hay asimetrías. En todas las sociedades hay gente que lo tiene todo, hay gente que tiene poco, hay gente que no tiene nada, que tiene que mendigar para comer, pero la sociedad guatemalteca tiene particularidades. Por ejemplo, vea usted el alto índice, 70-72% de personas en economía informal. O sea, sin seguro social, sin prestaciones, sin nada. Vea usted el alto porcentaje de gente que tiene que huir literalmente del país, buscando oportunidades en otro país, porque aquí no existen, no hay generación de empleo. Y vea usted que la gente tiene que sobrevivir con salarios magros, cada día con 3, 4, 5 hijos, con enfermedades, la medicina la más cara de Latinoamérica. Y entonces, ¿cómo podemos entender desde el bolsillo del consumidor a aquella persona que amanece al día a día, abre su billetera y ya no le alcanza para terminar el mes, doctor Velázquez? Sí, definitivamente no es solo la percepción, es la realidad, como indica Lorena Reyes. Eso se ve muy claro cuando uno va a poner combustible, se ve muy claro cuando uno va a un mercado o a un supermercado, con el pago también del gas. Insisto, estos productos son internacionales, entonces eso nos está afectando de una forma directa. Ahí daban los ejemplos del rábano, del misquil, de la papa, del ejote. Esos son ejemplos claros, como que yo le indicaba también la subida de los intereses. Entonces, aquí definitivamente el reto que tenemos en Guatemala es traducir los indicadores macroeconómicos a los cuales usted se refería hace un momento para que beneficien la microeconomía.
es decir, la economía de las familias guatemaltecas. Porque sí debemos de decirlo, la estabilidad económica, todos los indicadores macroeconómicos de Guatemala están dentro de los mejores de América Latina. Eso lo tenemos que valorar porque nos ayuda en las calificaciones de riesgo país para atraer inversiones. Sin embargo, si esto lo vemos como una pirámide, y estoy haciéndolo aquí literalmente como una pirámide en los indicadores macroeconómicos que están hasta arriba, el reto es convertirlos en un beneficio de la microeconomía, que ese 70 y algo, 80 y algo por ciento de la gente que está en la informalidad perciba esos beneficios reales, que tenga los accesos necesarios, como por ejemplo al capital, a tasas competitivas, a tasas mucho más accesibles para que pueda crecer sus negocios. Ahí es donde nos tenemos que enfocar y es donde el gobierno, los gobernadores, los alcaldes tienen que comprender que los programas sociales no van a sacar adelante a la gente, al contrario, los programas sociales van a hacer que la gente dependa más del Estado y los políticos que quieren manejar a la gente como un ganado, con una bolsa de alimentos y para manejarlos en épocas electorales, me parece que son irresponsables. Al contrario, lo que tenemos que implementar son proyectos productivos, encadenamientos productivos, tecnificaciones, sistemas de riego, accesos al crédito, cooperativas, asociaciones, certificaciones para que ellos sean mucho más competitivos, pero definitivamente hay que entrarle a los procesos económicos. Regreso un poco a que unos alcaldes de Jutiapa y de Escuintla eran los que estaban pensando poner impuestos a la generación de energía. Eso es una aberración económica, porque si subimos impuestos, definitivamente la energía va a ser más cara y eso va a castigar más a las familias. Al contrario, hay que bajar impuestos. Por ejemplo, el impuesto del ISO, ese impuesto de solidaridad que era temporal, pero se quedó ad eternum, lejos de seguirlo teniendo, hay que quitarlo. E inclusive debería de haber un incentivo para las empresas, pero óigase bien lo que voy a indicar, que las empresas que reinviertan sus utilidades de más de un 75%, 80%, que reciban un beneficio, pero no es un beneficio para la empresa como tal, para que sean más ricos sus accionistas, sino que es un beneficio para motivar la inversión, porque recordemos que sin inversión no hay desarrollo y no hay creación de empleos y no hay creación de oportunidades. Yo sigo pensando que esta época es de muchísimos problemas, doctor Leo. Problemas todos los días, de todo tipo. Sin embargo, es una época de oportunidades, del sentido común, de tomar decisiones sensatas, de ponernos a trabajar en equipo, en unidad. Solamente unidos podemos sacar adelante a Guatemala y a los distintos países, trabajando empresarios con medios de comunicación, con iglesia, con universidades, con el gobierno. Es decir, que hoy el país, todos los países necesitamos hacer un durísimo esfuerzo, triplicarlo, porque de lo contrario, los problemas sociales se van a incrementar, la delincuencia se va a incrementar, los homicidios, la inseguridad se va a incrementar. Y aquí estoy viendo a la señora Virginia Martínez que dice, mi hija vive en Estados Unidos y allá está carísimo todo, ¿sí? En todos lados está carísimo, en todo el mundo. Ahora que estoy en Brasil, la gente se queja del alto costo de la vida también. Hace unos meses anduve en Chile, anduve en Colombia y lo mismo decía la gente, no alcanza el dinero. Y si los gobiernos no entienden esos procesos económicos,
entonces lo que van a hacer es empobrecer más a sus poblaciones. Hay que tener una sensatez, tomar las medidas concretas del corto, mediano y largo plazo para que definitivamente tengamos el despegue económico que estamos necesitando. El Congreso de la República, por ejemplo, tiene adormeciendo proyectos de leyes de infraestructura, modificación de la ley de alianzas público-privadas para generar más infraestructura. Eso es lo que tenemos que hacer para que se oxigene la economía en los distintos municipios y departamentos, y eso obviamente refuerza las condiciones de infraestructura para que puedan llegar las inversiones y poder producir muchísimo más. Recetas mágicas no hay, no existen, pero sí existen criterios sensatos del ABC, el 1, 2, 3, de qué es lo que se tiene que hacer para mejorar las condiciones de vida de la población. Imaginemos que el 100% de los hogares en Guatemala, hablo del hombre y de la mujer en su familia, que ambos tengan un empleo. Eso es sinónimo de prosperidad, es sinónimo de que van a poder cubrir su canasta básica, de que van a poder pagar la educación de sus hijos, tener acceso a una mejor salud, a una mejor distracción y por ende a poder producir mucho más. Y qué decir que si con un acceso al crédito las empresas pueden ser más competitivas, van a poder exportar mucho más. Con ello, seguir creciendo para generar el beneficio económico que nuestra gente necesita. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Percepción generalizada de que todo está subiendo de precio, todo está caro, el dinero no alcanza. ¿Cómo entender esto desde el punto de vista técnico de la economía? Para explicarnos sobre este tema nos acompaña el doctor Luis Velázquez. Él se encuentra en Río Grande do Sul, en Brasil. Él fue ministro de Economía, consultor y analista económico. Ahora, doctor Velázquez, usted tiene acceso a Facebook Live y ha podido compartir los comentarios que están en el mismo. Le voy a conversar sobre alguno. Dice Víctor Hugo España: hay que quitar los monopolios y poder importar maíz, frijol, gasolina, gas para que bajen los precios. No se puede sobrevivir con un salario mínimo de 3,300 quetzales mensuales. Virginia Martínez dice: hay que informar bien al pueblo porque ahora creen que todo está caro por culpa del presidente, y tiene toda la razón del mundo. Siempre andamos buscando a quién echarle la culpa, a quién ponerle el dedo, como se dice coloquialmente. Otro comentario que me llamó la atención, doctor Velázquez, es uno que voy a rescatar por acá. Sí, lo envía Alberto Ramos. Dice: sería bueno preguntarle al doctor Velázquez si está de acuerdo con la ley de competencia. Ahí lo dejo, doctor. El espacio es suyo. Sí, interesante. Un saludo a todos los internautas, interoyentes, que me imagino que son de Guatemala, de Estados Unidos, de distintos países. Lo que usted indicaba ahí, hay uno bien interesante que sí que opino el señor Freddy Asensio sobre el tema de la ampliación presupuestaria. Definitivamente no. Lo que tiene que hacer el gobierno es tener un gasto racional, optimizar los recursos que tiene, y hay que recordarle al gobierno que en el año 2020 teníamos un presupuesto de 87,000 millones de quetzales y ahora es de 117,000 millones de quetzales, es decir, que hay 30,000 millones más en presupuestos. Si esto fuera una empresa ya la hubiéramos quebrado. Sí. Entonces, definitivamente no debería de aprobar el Congreso de la República la ampliación presupuestaria que están pidiendo,
porque inclusive ni siquiera han podido ejecutar el presupuesto oficial que ya tienen. En cuanto a la libre competencia, yo estoy a favor de la libre competencia, libertad de industria, comercio y trabajo, no a los monopolios. Definitivamente eso no es bueno. Y en cuanto a la ley de competencia, recordemos que lamentablemente hay algunos diputados de forma irresponsable que la quieren utilizar para perjudicar a algunas empresas de algunos sectores como para vengarse o tal vez para castigar, según ellos, pero si castigan a un sector empresarial, están castigando a la población guatemalteca en general. Entonces, hay que quitar la parte politiquera, hay que quitar la parte electoral, que me imagino que ya estarán pensando, y hay que quitar también el tema ideológico. El proceso económico no debe tener una ideología, porque la visión, el anhelo de que el ser humano esté bien con un empleo, con una oportunidad y con un trabajo, eso es genuino. La Constitución Política de la República tiene muy claro varios artículos donde no se permiten los monopolios y un capítulo específico que habla de la competencia. Entonces, por presiones del norte o presiones de Europa, no debemos de ceder a hacer una ley de competencia porque ellos la tienen y porque ellos la quieren. Definitivamente no. Lo que tiene que hacer el gobierno y todas las instituciones de Guatemala es aplicar la Constitución. Y eso está muy claro ahí, pero sí quiero dejar muy transparente mi opinión, que no estoy a favor de ningún monopolio. Hablaban también en uno de los comentarios de que debemos de quitar las barreras arancelarias y no arancelarias para las importaciones. Por supuesto que sí, sin perjudicar y que no vaya en detrimento también de los productores guatemaltecos, porque de lo contrario vamos a comprar de países que tienen una economía de escala mucho mayor, y si solo son importaciones vamos a quebrar a los productores pequeños, que en Guatemala no tenemos esas magnitudes. Y ahora que estoy en Brasil, he estado profundizando un poco en el proceso económico de Brasil, donde veo que Brasil fomenta muchísimo, o por lo menos fomentaba, porque se ha deteriorado un poco esta situación, fomentaba mucho la producción nacional. México lo hacía también. Entonces, ahí es donde hay que tener esa capacidad de balancear la importación versus la producción. Yo recomiendo que siempre nos enfoquemos en producir más, en la agricultura, en la agroindustria, en la industria en general, en los servicios. Es decir, que nosotros capitalicemos todas las fortalezas y oportunidades que tenemos como Guatemala para producir mucho más, y que tengamos la capacidad inclusive de ser autosuficientes en el 100% de lo que nosotros consumimos. Pero eso solo se logra a través de las inversiones, a través de la certeza jurídica y a través de políticas públicas que funcionen hoy, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Doctor, tengo para acá un comentario que me llamó la atención y que se lo voy a compartir. Iván Marroquín lo dice. ¿Y por qué, si el quetzal vale más que el peso mexicano, está más caro todo? El producto mexicano es más barato y la cantidad del producto trae más que lo que nos venden aquí. ¿Cómo explicar este fenómeno, sí, doctor? estuve 2 veces en el año 2023, el año pasado, en México. Y también he estado observando varios temas que indica este señor oyente. No es lo mismo producir para un mercado de 130 millones en México o producir para un mercado de 215 millones aquí en Brasil, que producir para un mercado de 20 millones en Guatemala. Bueno, tenemos 4 en Estados Unidos, quedan 16. Esas economías de escala
en la compra de materia prima, en la compra de todos los insumos que se necesitan para producir, solo ahí los mexicanos tienen un ahorro importante. ¿Y qué decir de los amigos de Brasil? Adicionalmente, como se produce en grandes cantidades, eso definitivamente hace bajar los costos. Hace 2 días, en una reunión acá en Brasil, un empresario hablaba que en una de las fábricas producen 25,000 pares de zapatos por día. Oigan bien, 25,000 pares de zapatos por día. Pero si nosotros nos fuéramos al municipio de Pastores, Zacatepeques, Guatemala, que se queda a 20 minutos de la antigua Guatemala, cerca de Jocotenango, yendo para Parramos y San Andrés y Chapa, me imagino que conocen, ahí no hay ninguna fábrica ni entre todos juntos van a producir 25,000 pares de zapatos por día. Entonces, no, ahí es donde hay una diferencia, hay una asimetría por las economías de escala. Entonces, definitivamente sí hay productos que son más baratos en México que en Guatemala, pero de nuevo, es ahí donde el gobierno tiene la responsabilidad de crear las mejores condiciones posibles comparativas a nivel mundial para que se lleguen a instalar más empresas. Si yo doy un ejemplo, tenemos una empresa que produce embutidos, por ejemplo, para Guatemala, pero exporta a toda Centroamérica, que exporte a México, que exporte a Estados Unidos o a algunos países de Sudamérica. ¿Qué va a pasar? Va a ser mucho más competitiva, su economía de escala es mucho mayor, sus costos de producción son más bajos, por ende va a poder vender los productos a mejores precios. He ahí donde las zonas de desarrollo económico especial público privada, las zonas francas, tienen una gran oportunidad, que por cierto tenemos un boom en Guatemala, doctora Leu, si usted se ha dado cuenta, casi que todos los meses hay nuevas zonas francas para atraer inversiones que se instalen en Guatemala y que puedan producir para todo el continente americano. Ahora, doctor Velázquez, una pregunta que me parece fundamental para entender todo este contexto que usted nos ha colocado es la siguiente. ¿Cómo funciona el mecanismo de fijación de precios? Porque eso es fundamental. ¿Qué criterios utilizan, por ejemplo, los productores para la fijación de precios? Si se toma en cuenta, por ejemplo, el clima, si se toma en cuenta el pésimo estado de las carreteras, si se toma en cuenta el cabotaje en los puertos, hay barcos que están fondeados 2, 3 meses y no se les atiende para descargar mercaderías. Si se toma en cuenta, por ejemplo, el costo de energía, que en Guatemala la energía es cara. ¿Cómo se fija, cómo funciona ese mecanismo de fijación de precios? Porque cuando vemos, doctor Velázquez, incluso en supermercados, aquí le sale a usted una etiqueta oferta, hoy 8 quetzales, X o Y producto. Pero resulta que si usted mueve esa etiqueta de oferta, antes ese producto costaba 6 quetzales y me lo están poniendo como oferta con 2 quetzales más. ¿Qué elementos se utilizan para fijar los precios en países como Guatemala? Sí. Usted mencionó ahí el tema de los puertos. Definitivamente necesitamos ampliar nuestros puertos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, porque a veces hay que pagar multas de $50,000 por día por un barco que no podemos descargar. Y si ese barco se queda 10 días esperando que se descargue, porque está totalmente lleno los muelles o porque los sindicalistas se fueron a almorzar y se tardaron 3 horas, entonces se va a cargar por ese barco $500,000 más. ¿Quién va a pagar ese dinero? Eso lo están pagando los consumidores, lo pagan las familias. Ahora, en la respuesta de fondo, cuando vamos a entrar a producir un nuevo producto o vamos a fundar una nueva empresa, lo correcto es que hacemos un estudio de mercado del sector al cual queremos llegar para ver la oferta que hay de ese tipo de producto o servicio nacional o internacional, las características, las calidades, los segmentos a los que va enfocado. Entonces, ese estudio de mercado es recomendable que cada empresario
lo haga antes de abrir una nueva empresa o de entrar a un nuevo segmento o una nueva categoría de productos o un nuevo producto o una nueva presentación. El otro elemento es, conseguimos información de empresas similares, sectores similares o productos similares en otros países, de cuánto es los costos de producción de ellos, cuánto podrían ser los costos de producción nuestro, tomando muy en cuenta las economías de escala, es decir, los volúmenes que yo explicaba antes, porque no es lo mismo que yo produzca en México, por ejemplo, 25,000 unidades de una bebida al día a que produzca 5,000 unidades. Entonces, tenemos que ver los costos de la adquisición de la materia prima, toda la materia prima que vamos a utilizar, el material de envase, el material de empaque, me refiero a las cajas o a todo lo que eso implica. Tenemos que ver los costos de importación también, si vamos a traer insumos del exterior, los costos de la logística marítima, los costos de la logística terrestre o aérea, para llegar a determinar también las inversiones que vamos a hacer en maquinaria y equipos, si las vamos a financiar a 5, 10, 20 años, o si las vamos a comprar por leasing, o si las vamos a comprar por un leaseback, y obviamente los intereses que tenemos que pagar. Entonces, el enfoque de los costos a nivel empresarial tiene que ser a nivel de microcirugía para ser competitivos. Luego, obviamente, determinamos los gastos administrativos, es decir, todo lo que conlleva en la organización, la contabilidad, las finanzas, recursos humanos, etcétera. Por supuesto, los costos del recurso humano inherentes a la producción y cuánto queremos ganar para determinar nuestros márgenes de utilidad. Pero también quisiera decirles que hay productos que, aunque se vendan en bastante volumen, sus márgenes son muy limitados. Hay productos que dan una utilidad neta de un 3%, otros de un 5%, otros de un 7%. Es decir, que los riesgos que nosotros los empresarios asumimos también son grandes riesgos. Trabajamos a veces 14, 16 horas, sábados y domingos, pensando cómo vamos a poder resolver. Y un día de feriado, que salimos con la familia y andamos pues o en el cine o en algún lugar o en algún parque o en algún río, lago o playa, no nos desconectamos totalmente, siempre estamos pensando cómo producir más, cómo ser más competitivos y cómo podemos llegar a más mercados. Pero quisiera regresar al tema de cómo hacer que los productos sean más baratos. Sí. He aquí el reto de la administración pública, de las autoridades del gobierno, dar la certeza jurídica, no espantar a las empresas y hacer que capitalicemos los tratados de libre comercio que tenemos. Tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con México, con la Unión Europea, con toda Centroamérica, con Colombia, Perú, Chile, ahora con Israel y con Corea y con Corea del Sur también. Entonces, no pensemos en producir solo para Guatemala o para Centroamérica, pensemos por lo menos para producir para el continente americano, porque eso nos da economías de escala y nos ayuda a bajar los costos y por ende a hacer más accesible el producto a la mayoría de la población. Eso es muy importante, ese enfoque competitivo, el enfoque de competitividad que ha sido suficientemente discutido y probado. Gracias a Dios, ahora hay un plan nacional que se llama Guatemala no se detiene. Es una iniciativa de los empresarios que se ha puesto a disposición del gobierno, donde se le dice, gobierno, no invente, no se ponga a hacer estudios, no se ponga a hacer análisis, no se ponga a hacer consultorías. Aquí le traemos una propuesta concreta para ampliar los puertos, para hacer más carreteras, para desarrollar la red de aeropuertos, para crear la certeza jurídica, para que mejoremos la calificación riesgo país y que vengan las inversiones que tanto estamos necesitando, en este caso a través del nearshoring o de la relocalización. Pero puntualmente,
Doctor Anleu, cuando yo digo voy a producir este producto y lo quiero vender a tal precio, no soy yo el que lo decido, sino es el mercado, es ver cuántos oferentes hay, cuánto es la demanda, y ahí es donde al final de cuentas, y la capacidad de pago también de la gente. Por eso es importante ver el ingreso per cápita, el ingreso de cada uno de los guatemaltecos, si tienen capacidad o no. Y con este tema del incremento de la canasta básica de la inflación, definitivamente su poder adquisitivo de la gente ha venido en detrimento. Vamos a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Luis Velázquez, exministro de Economía y analista y consultor económico. Él se encuentra en este momento en Brasil, en Río Grande do Sul, desde donde nos acompaña por la vía del Zoom. Ahora, doctor Velázquez, usted ha podido ver los numerosos comentarios de diversa índole que están abonando a este programa y son todos valiosísimos. Se los agradezco enormemente. Pero ¿cómo poder entender, por ejemplo, la fluctuación de precios? Acá tengo algo que le voy a leer porque lo rescaté de un informe económico. Dice, la correlación que existe entre oferta y demanda y los precios de los alimentos es absolutamente compleja. Un cambio en el precio de un producto puede afectar la demanda y a su vez el precio de un producto completamente diferente. En general puede observarse que probablemente la oferta fluctúa mucho más que la demanda y que por tanto los cambios en la producción tendrán normalmente una repercusión más grande sobre los precios que los que tienen los cambios en la demanda. Eso sale a colación a raíz de lo que usted indica, doctor Velázquez, en su última intervención, de que cómo dejar que sea el mercado el que fije el precio en países como Guatemala, donde los diferentes gobiernos han metido sus manos en el sistema económico. Sí. Yo soy creyente de que la libre competencia, no privilegios, no monopolios, generan mejores condiciones para todos. Los empresarios que nos capacitamos, que no le tenemos miedo a la competencia y que actuamos siempre en ley, vamos a ser más competitivos y va a llegar más gente a poder producir y por ende se beneficia al consumidor. Entonces voy a poner un ejemplo. Si en un barrio hay una sola tortillería que venden tortillas los 3 tiempos de comida, pues obviamente va a haber mucha demanda para esa tortillería y por ende ellos van a poder poner los precios. Y el ejemplo de la tortillería aplica a las gasolineras, implica al gas y a todo lo que ustedes quieran. Pero si permitimos en igualdad de condiciones en ley que se instalen muchas tortillerías, ¿qué va a pasar? El consumidor va a tener más opciones. Por ende, van a tener que competir esas tortillerías y obviamente el precio tiene que ser mejor, porque las empresas se van a tener que preocupar de dar buen precio, calidad, buen trato, todo para que los clientes sigan regresando ahí con ellos. Entonces, no es conveniente que existan sectores con privilegios. Es importante abrir para que más gente esté produciendo. Usted hablaba hace un rato de la energía. Necesitamos que hayan más hidroeléctricas, que hayan más generadoras de energía eólica, más generadoras de energía geotérmica, más generadoras de energía solar, que todos los hogares en Guatemala tengan paneles solares y que puedan consumir la energía
que producen y el excedente venderlo a la red para que también ellos bajen sus costos. Entonces, no limitemos la producción. Ahí el gobierno tiene la obligación constitucional en generar las condiciones para que haya un desarrollo de ese sector económico. Vayan ustedes al altiplano, que es una bendición de Dios ver cómo se producen todas esas verduras, vegetales que exportamos a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a toda Centroamérica. Y yo tengo 300 opciones de dónde poder comprar cebollas, papas, tomates, esas verduras. Entonces ahí es donde se generan esos beneficios para los consumidores. Y siguiendo aquí con su estrategia, doctora Leo, de ver algunos comentarios, hay uno que ya se pasó por acá porque son varios. Muchas gracias a todos los internautas que están comentando. Hablaban de la clase laboral, de recurso humano. ¿Cómo hacer para que haya un trato adecuado? Por supuesto, en las empresas nuestro recurso humano es el recurso más importante, porque podemos tener excelente maquinaria, excelente equipo, muy avanzadas, pero al final de cuentas, el factor crítico de éxito es el recurso humano, el trabajador, el que está haciendo funcionar esa maquinaria, ese equipo en una empresa. Lo tenemos que valorar, darle las condiciones necesarias de capacitación, condiciones necesarias laborales, condiciones necesarias en ingresos, y que el colaborador, el trabajador, se sienta identificado, se sienta parte de, para que definitivamente nosotros tengamos indicadores, tengamos KPIs, tengamos en el tablero de comando cómo está nuestro recurso humano, así como medimos cómo está una máquina, cómo está un equipo, cómo está un camión, cómo está un tractor, cómo está una caldera, cómo está todo el equipo de computación. Así tenemos que tener indicadores para medir las buenas condiciones en las que tiene que trabajar el recurso humano. Eso es parte de ser empresarios socialmente responsables, pero también las empresas, además de velar por su recurso humano, tienen que velar por llevar productos de calidad y servicio con las mejores condiciones posibles a sus mercados objetivos, es decir, a los consumidores que están obteniendo esos productos, para que no se sientan estafados, sino al contrario, se sientan que con el dinero que están pagando están recibiendo un producto que les satisface una necesidad, pero que también les da un valor agregado. No, qué interesante. Y rescato ese comentario de Iván Morales, que me imagino que es al que usted se refiere, el doctor Velázquez, que dice, muy interesante eso de buscar inversiones. Pregunto el tema laboral, veo una indiferencia. Si usted tiene 40 años para arriba, no califica aunque tenga las cualidades. Veo que eso se ve tanto para un trabajo como para emprender. Hace unos días vi programas de becas para emprendimiento, un requisito de edad de 25 a 35 años. ¿Será discriminación?, se pregunta Iván Morales, y tiene toda la razón. Aquí estoy pasando de 35 años, doctor Velázquez. No, ya está desechado, ya no sirve, ya está fuera del mercado laboral. ¿Y qué tiene que hacer uno para sobrevivir? Es injusto el sistema, doctor Velázquez. Es excelente comentario de este radio oyente, y yo le diría que ha sido un paradigma, ha sido una barrera mental importada de Europa y de Norteamérica, que en mi opinión se tiene que eliminar hasta del diccionario. La palabra retiro, la palabra jubilación, habría que retirarla para cada uno de nosotros, porque conozco a personas que son excelentes ingenieros, excelentes profesionales con maestría, que cuando llegan a los 60 años en una empresa los jubilan. Está bien que por temas de productividad ya no sigan en el puesto en que estaban, porque puede ser que se demanden ciertas capacidades que algunas personas ya no las podrían ejecutar.
pero pueden entrar a otra posición de asesoría, de consejo o de preparar a los más jóvenes o lo que sea, o de prepararlos con lo que en inglés se conoce como programas outplacement, es decir, que cuando alguien se va a retirar de una empresa, lo preparan para su continuación de carrera o para fundar un negocio. Entonces, la gente que tiene 60 años, los que somos doblemente jóvenes, tenemos experiencia, tenemos contactos, tenemos conocimientos, tenemos muchísimo que aportar y me parece que hay que cambiar ese paradigma definitivamente porque estamos perdiendo una de las mejores épocas de ese recurso humano que pasa de esas edades. Pero también cada uno de los ciudadanos tenemos que cambiarnos ese chip, tenemos que quitarnos ese paradigma que definitivamente la palabra retiro, la palabra jubilación no debe existir. Tengo la bendición de trabajar con clientes en nuestras empresas que tienen 30 años de edad o 40 y algunos que tienen hasta 85, doctor Carlos Sanleo, y siempre están pensando en sus proyectos, siempre están pensando en qué van a hacer el año entrante, en la planificación estratégica. Y tengo un tío materno en Joyabal, Quiché, mi tío Daniel Quiroa, que cuando lo visito, él tiene 97 años. Después de saludarlo y saber cómo está, me empieza a hablar de que sus buses están haciendo esto y esto, me empieza a hablar de que sus siembras de maíz o de caña o de sus vacas, o sea, está muy bien mentalmente y se mantiene, y para él la palabra retiro o jubilación no existe. Y entonces esa es la mentalidad que tenemos que tener, pero también en las empresas tenemos que cambiar esa mentalidad, que cuando alguien llega a cierta edad se le tiene que buscar otras posiciones para aprovechar esa experiencia y que pueda seguir contribuyendo. Y si ya no desean seguir trabajando donde trabajaron por muchos años, yo también los invito a invertir, los invito a emprender, a formar una empresa. Hoy hay tantos recursos en la internet, en el YouTube, que si yo me estuviera retirando hoy de una empresa, no importa si estuve en la parte industrial, en el área de ventas, administración, recursos humanos, en el área contable o financiera, yo puedo buscar un video de cómo iniciar una empresa. Ahí uno pone cómo iniciar una empresa y le aparecen muchísimas opciones. O si yo quiero iniciar una empresa concreta de distribución de alimentos, pues pongo ahí cómo hacer un plan de negocios, cómo hacer un presupuesto, cómo hacer un plan de ventas, cómo hacer un plan de mercadeo. También en ese sentido, yo creo que la gente, conforme va avanzando en su edad, tiene que pensar en su desarrollo profesional, pero también tiene que pensar en su desarrollo empresarial, y que estoy seguro que todos tenemos esa capacidad. Lo que sí hay que hacer es sentirlo desde aquí y entrarle con estoicismo, es decir, con ganas, con pilas, para emprender lo que decidamos hacer. Ahora ya en la fase de conclusión del doctor Velázquez se escucha muy bonito todo lo que estamos hablando, pero la realidad es muy distinta. Por ejemplo, usted para ser emprendedor tiene que tener un capital semilla. Muchas veces, la mayoría de veces, uno no es sujeto de crédito para las entidades bancarias y crediticias. Obstáculo número 1. Sin capital no puede hacer usted absolutamente nada. Número 2. La SAT anda detrás de cada contribuyente, por pequeño que sea, para tener más y más dinero de impuestos, que no se ve transformado pues en mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida para el guatemalteco. Y número 3, la desesperación de la población es tal que tiene que ver cómo se va del país, porque el dinero no le alcanza. Acá tengo un dato actualizado al mes de marzo de este año del Instituto Nacional de Estadística, donde ratifica que la canasta básica alimentaria por persona del área urbana a marzo es de 842 quetzales 33 centavos y en el área rural 650 quetzales 90 centavos. La canasta básica ampliada por persona
es de 2.038 quetzales 44 centavos y la rural es de 1.282 quetzales 27 centavos. Vea usted las cantidades. ¿Y qué hace la persona desempleada, doctor Velázquez? Porque esto funciona para la persona que tiene un salario mínimo como la ley lo establece, 3,000 y pico de quetzales. Pero para el desempleado, para los jóvenes que están emergiendo al mercado laboral, por ejemplo, que también los dejamos en un apartado. Sí. El dinero es fundamental, doctor Carlos Sonleo, pero no lo es todo. Las personas que se van a Estados Unidos no se van para irse a tomar una foto con el Pato Donald. Se van porque quieren un empleo, se van porque quieren ganar más, porque quieren mejorar sus condiciones. Entonces es ahí donde los gobiernos tienen que entender su responsabilidad de crear las condiciones con certeza jurídica, con reglas claras, con toda la infraestructura, con todos los factores que se necesiten para que se den esas inversiones nacionales e internacionales y crear millones de empleos y las oportunidades que la gente está esperando. Entonces hay un mensaje directo para el presidente de la República, para su gabinete, que aprovechen esa luna de miel que tienen con Estados Unidos, con Canadá y la Unión Europea, y que a cada uno de estos países le pidan que de inmediato llegue hoy, mañana, pasado, la semana entrante, el secretario de Comercio de Estados Unidos con 500 empresarios que vayan a invertir a Guatemala. La semana siguiente que lleguen el ministro de Economía de España con otros 500 empresarios a invertir, y la siguiente semana el ministro de Economía de Francia con otros 500 empresarios, porque esa es la única forma en que vamos a parar la migración. No hay otra, doctor Carlos Sonleo. Tenemos que crear esos millones de empleos, y eso es aplicable para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, etcétera. Ahora, el capital es definitivamente muy importante, pero no lo es todo. Es mucho más importante el espíritu emprendedor, doctor Carlos Sonleo. Aquí estoy en una de las oficinas del fondo de inversión más grande de Brasil. Esta persona que está acá inició con un escritorio y 4 personas, y hoy es el fondo de inversión más grande de Brasil. Empezaron sin capital. Conozco mucha gente, miles de personas en municipios, en países donde empezaron sin capital, pero con determinación decidieron fundar su empresa, buscaron los socios adecuados, pidieron créditos, se endeudaron, hipotecaron su casa, fueron a firmar letras de pago, cheques prefechados a los proveedores, hablaron con sus amigos, en fin, hay tantas cosas que se pueden hacer para buscar el capital mínimo que se necesita para fundar una empresa. Entonces yo los invito a que nunca nos rindamos. Los empresarios nunca nos vamos a rendir, doctor Carlos Sonleo, ante nada. Nunca nos vamos a rendir ante nada. Tenemos que tener esa determinación. En mi caso, yo empecé sin capital también. Y siempre vamos a necesitar capital y necesitamos crecer. O sea, nadie tiene blindados almacenando miles de millones en sus viviendas. Siempre se necesita. E inclusive las empresas más grandes que vemos en Guatemala, las grandes corporaciones, tienen grandes créditos también a 5, 10, 15, 20 años. Lo vemos siempre. En la mayoría de empresas tenemos clientes, tenemos créditos a veces hasta 20 años, doctor Sonleo. Así que el capital es fundamental, pero no es lo más importante. En mi opinión, lo más importante es esa decisión genuina, con determinación, de entrarle a un negocio, y si es necesario las 24 horas del día o hasta sábados y domingos, y esforzarnos hasta que el proyecto se convierta en una empresa, sea exitoso y pueda crecer. Pues doctor Luis Velázquez, no sabe cuánto le agradezco la gentileza de estar con nosotros vía Zoom desde Brasil en este programa. Lo importante, como siempre, de sus puntualizaciones en el tema que nos ocupa, el tema económico.
de producción y de salir adelante en países como Guatemala. A usted también que estuvo con nosotros en las frecuencias de Radio Punto y especialmente en redes sociales, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la entrevista. Muchas gracias y de nuevo quisiera ratificar a todo el mundo. Brasil hoy necesita ayuda, doctor Anleu, y su audiencia a nivel mundial. En Río Grande do Sul hay muchísima destrucción, millones de personas sufriendo y ojalá que más gente pueda ayudarlos porque este tema les va a llevar 5 años por lo menos recuperarse. Así que hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. A usted las gracias, doctor Velázquez, y a usted también que nos siguió en redes sociales y en Frecuencia Radio Punto. Les deseamos un tranquilo saludo.